acompañado hasta este momento, hemos visto hasta acá que la gran división del mundo desde siempre ha sido la concepción de si Dios tiene el derecho de gobernar a la humanidad o si, negándolo, se asume que exista o no exista Dios, el hombre es perfectible y tiene el derecho a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Vimos también que las dos grandes corrientes de pensamiento no son ni izquierda ni derecha, capitalismo y comunismo, o lo que quieran, sino que se definen claramente en el Renacimiento y esas son cristianismo versus humanismo. Humanismo como corriente filosófica. Aprendimos que el humanismo no es otra cosa que esa religión oficial desde la antigüedad, desde el mismo comienzo de la humanidad, que estuvo presente en todos los imperios, en el egipcio, en el babilonio, en Asiria, en Medio Persia, en el imperio romano. Siempre ha sido la misma y no es otra que la religión de Nimrod, el sistema religioso de Satanás, creamos en él o no, es lo que nos dicen las escrituras. Negar el derecho que tiene Dios para gobernar la creación y colocar al hombre al mismo nivel de Dios es el objetivo del humanismo, ya sea negando la existencia de Dios o revolviendo y haciendo maromas para decir que sí existe, pero que eso no tiene nada que ver. Esa es la esencia básica del humanismo. El tema de Dios es central, eso lo hemos visto en esta serie de conferencias. El tema de Dios es central en la historia de la humanidad, no es una cuestión venida menos o algo circunscrito a las aulas o a monasterios o a escuelas bíblicas o dominicales o universidades teológicas. No, la cuestión de Dios es vital, y lo vimos, para la supervivencia del hombre, para la supervivencia de la humanidad y para el nivel de éxito de cualquier estado. Recordemos básicamente algunos cristianos, eso no lo enseñan a nosotros en las escuelas, a Galileo, a Copérnico, que empezaron a usar el telescopio. La iglesia romana no los atacó porque estuvieran negando cosas de las escrituras, sino al revés, porque lo que estaban enseñando Galileo y Copérnico era negar de plano todos los elementos aristotélicos que habían contaminado la iglesia gracias a Tomás de Aquino, como ya lo vimos. En 1632, después de que Copérnico y Galileo descubrieron que Aristóteles se había equivocado sobre la concepción del diseño del universo, en ese año de 1632 la Inquisición logra finalmente que Galileo se retracte. Eso fue una cobardía del hombre, pero lo hizo. Tenemos a Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un matemático y físico cristiano francés, y sus contribuciones a las ciencias naturales y a las ciencias aplicadas incluye la construcción de calculadoras mecánicas, estudios sobre la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos, la aclaración de conceptos tales como la presión, el vacío. Se inventó el barómetro, nada menos, y Pascal decía que el hombre era especial porque Jesús murió por él, un científico. Tenemos a Newton, otro científico cristiano cuyos aportes a la humanidad son incontrovertibles. Descubrió la ley universal de la gravedad y tiene un libro muy famoso que se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural. Ese libro se publicó por completo en junio de 1687 y recoge todos los descubrimientos en mecánica y cálculo matemático de este gran científico. Esta obra ha sido la mayor obra científica de todos los tiempos, lo dicen los científicos. Marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es la obra científica más importante de la historia, de toda la historia. Al contrario de lo que enseñan en las universidades y escuelas, Newton parte de la certeza de la existencia de un Dios personal, un creador del universo. No llega a la conclusión, sino parte de ahí. Newton escribía que el mismo Dios que había creado el universo había enseñado la verdad en la Biblia para dársela a los hombres. Francis Bacon fue otro científico cristiano, fue filósofo, fue político, abogado, juez, poeta, escritor, y se le recuerda como el creador del método científico. Eso es otro científico que aportó muchísimo al conocimiento científico de la humanidad.
Él escribió al final de sus días, poco antes de morir, en su testamento, dijo: yo entrego mi alma y mi cuerpo a las manos de Dios por la bendita oblación de mi Salvador, el único en mi tiempo de disolución, el único en mi tiempo de resurrección. Un científico escribiendo eso. Bacon consideraba la Biblia muy en serio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y para él, para Francis Bacon, el arte y la ciencia tenían un valor enorme, tanto para el hombre como para Dios. Michael Faraday fue otro de los científicos importantes del siglo XIX. Revolucionó totalmente la física con sus trabajos sobre la electricidad y el magnetismo, creando la conocida ley de Faraday. También fue un cristiano de una iglesia, de alguna denominación que no recuerdo cuál fue, protestante. Él estaba convencido de que los secretos de la creación de Dios debían ser disfrutados por todos, y el mundo de la, él hacía sus presentaciones en público, en escenarios de teatro, para que la gente tuviera acceso a la ciencia sin que fuera algo por allá arriba inalcanzable para el ser humano promedio. Hay otros científicos, varios otros como Kepler, que aunque hubo, pues hay que reconocer que hubo hombres de ciencia no cristianos, de otras religiones. La particularidad de esa época es que los científicos cristianos, debido a su creencia, veían el orden en el universo y sabían el porqué de las cosas. Mientras los otros científicos estaban buscando el porqué, los científicos cristianos sabían el porqué, no se les complicaba el asunto, llegando al punto de perder el interés por estos temas, lo que sí le pasaba a los otros. Oppenheimer, en pleno siglo XX, ese gran científico, aseguró que el cristianismo era la madre de las ciencias. Se le atribuye a Albert Einstein la corriente del pensamiento de la relatividad, algo que ha contaminado las ciencias sociales, de que todo es relativo, de que no hay verdad absoluta. Pero la verdad es que la teoría de la relatividad no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Dijo: no puedo creer que Dios juegue a los dados con el universo. Para el hombre moderno, veíamos en esta serie de conferencias que no hay límites morales para lo que puede y no puede hacer. Con la tecnología disponible, pues eso es un peligro para la humanidad. Por ello es que la filosofía en la que se basan las nuevas formas del humanismo, como el mismo darwinismo social y biológico, con la supervivencia del más apto, ese axioma está alejado de Dios, no tiene nada que ver con las escrituras, es tomado como ciencia social por la cultura occidental, por el conocimiento occidental, bajo ese disfraz de ciencia. Y bajo ese disfraz de ciencia da rienda suelta a toda clase de abominaciones, como las guerras exterminadoras, invasoras, la exterminación del más débil, el nazismo, el fascismo, el comunismo, el esclavismo, el aborto, bajo esa premisa, ese axioma de la supervivencia del más apto. Todas estas corrientes científicas, entre comillas, hijas de Nimrod, de la religión de Nimrod. El humanismo aborrece al hombre y aborrece a Dios, a pesar de su palabra humanismo, y tiene una agenda sistemáticamente implantada, como ya lo vimos en las conferencias pasadas. La ingeniería social de la época moderna usa los medios de comunicación, el cine, la radio, la televisión, la gran prensa, para manipular a las personas en una forma de autoritarismo. O sea, la gente cree que el autoritarismo es Hitler allá mandando a los campos de concentración a X o Y, o Mussolini, o Stalin, o Mao, el que sea, pero el autoritarismo tiene otras formas más sutiles, más manipuladoras de ejercer ese control social para manipular a las personas. Eso es una forma de autoritarismo, igual al de Mussolini, al de Mao, Stalin, Castro, solo que más disimulado. Miren el ejemplo de estos días de las redes sociales supuestamente libres, supuestamente abiertas a cualquier opinión para expresarse. Ellos censuran y definen ellos mismos, los dueños de las redes que forman parte de ese globalismo, lo que es verdad y lo que debe ser censurado. Y adivinen qué, censuran la verdad, censuran la verdad que está acorde con las escrituras, redefinen lo que el hombre debe ser según la medida de ellos mismos, que son parte de la agenda.
Puede sonar conspiranoico, pero miren lo que han hecho con el presidente Trump. Lo han acallado, lo censuran de frente sin ningún pudor, censuran la prensa. Los medios de comunicación fueron los que definieron la victoria de Biden, Associated Press, y no las autoridades norteamericanas como debe ser. Han declarado ganador a Biden en estas elecciones los medios de comunicación, y siguiendo esa agenda globalista, los líderes mundiales juntos a esa agenda han repetido eso. La gran prensa mundial de todos los países ha repetido eso. Y la gente, la mayoría de las personas lo creen y lo aceptan. Esa es la forma de manipulación que utilizan hoy en día. Entonces solo tenemos una alternativa. Un grupo o un hombre solo han sido capaces de imponer sus mentiras a la humanidad. ¿Por qué? Lo han dicho, lo vi lo escuché hace poco a dos personas diferentes. ¿Por qué los cristianos no están haciendo su trabajo? Los cristianos no salen de su miedo y prefieren decir todo sucede por voluntad de Dios, así que hay que dejar que Él actúe, Él quita, Él pone reyes, Él no sé qué, hay que dejarlo allá, nosotros dediquémonos a orar en nuestras iglesias, en nuestras casas. Y eso es una gran mentira, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Lo que nos enseñan las Escrituras es que el cristiano debe ser la luz del mundo, el que diga la verdad, el que desenmascare la mentira, el que enseñe el camino para solucionar los problemas básicos de la humanidad. Los mal llamados cristianos prefieren afiliarse a líderes anticristianos, como sucede, por ejemplo, en Colombia, que esta gran serie de grandes iglesias, Colombia Justa y Libres, creo que es un grupo de ellos, prefirieron adherirse a líderes como Duque, como Petro, como muchos otros, que van en contra de las enseñanzas, de esos valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. ¿Por qué lo hacen? ¿Por cobardes o porque no son cristianos? Son mal llamadamente cristianos y prefieren afiliarse a esos líderes a cambio de puesticos, de contratos, de prebendas, de regalos, de que coloquen a su familia y allegados en puestos de poder, y llevan a sus rebaños, eso sí son bien rebaños, a que voten por los que digan ellos. Las propuestas que estamos haciendo nosotros desde esta idea que tenemos de Nueva República, que es una idea ya muy avanzada, se basan en eso, en la creencia de que Dios existe, que tiene el derecho a gobernar y que el hombre jamás tendrá éxito si no lo obedece y si no aplica las Escrituras en cada ámbito de su vida. Eso es lo que llamamos valores morales absolutos. Pero el término valores morales absolutos no se circunscribe al círculo personal de cada individuo, sino a la vida política, a la vida empresarial, a la educación, a la ciencia, a todo. No es cuestión de que si creemos que Dios es trino o no trino, o quién es mayor, no, ese tipo de cosas no, sino estamos refiriéndonos a los valores morales absolutos. Por ejemplo, un empresario, si un empresario aplicara el principio cristiano, que es un principio que está contenido en las Escrituras de la mayordomía, entendería que nada de lo que tienen es suyo, sino que pertenece a Dios y que fue Él quien confió esos bienes, esa empresa, ese dinero para hacer el bien a los demás, para ayudar a otros cristianos y no cristianos, para ayudar a la humanidad. Así, un empresario que aplique esto de los valores morales absolutos va a pagar mejores salarios de los que dice la ley, no va a esclavizar al personal e impactará benéficamente a su entorno social. Así ha funcionado en Estados Unidos y desde que estuvieron los peregrinos aquí, desde los padres fundadores, con mayor razón. Calvino, por ejemplo, impactó Suiza. La gente conoce a Calvino como un reformador, pero que de ahí no pasa, ¿no? Aplicando los principios cristianos, logró que los suizos los cantones, dejaran de trabajar haciendo imágenes religiosas, porque dijo, hacer imágenes religiosas es anticristiano, no va en contra de las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos, no? Hagamos relojes.
y es lo que empezaron a hacer los suizos y se convirtió en una potencia mundial en relojes. William Wilberforce, el cristiano inglés, fue un político que dedicó toda su vida para abolir la esclavitud en Inglaterra. Lo consiguió luego de 40 años de lucha en la Cámara de los Comunes. Es más, murió y la ley todavía, el abolicionismo todavía no había entrado en vigor, pero le dedicó toda su vida. Y así hay muchos más ejemplos de cristianos en la política, de cristianos en la ciencia, de cristianos en la educación. El humanismo no tiene la solución, la solución está en las escrituras, pero no basta con que un gobernante o una mayoría de congresistas sean cristianos auténticos. Eso lo vimos también en las conferencias pasadas, como nos lo enseñaron los peregrinos y quedó plasmado en la matriz de la libertad, que analizamos esa imagen que levantaron, esa estatua. Nada se podrá hacer si en cada hogar, por lo menos en la mayoría de los hogares de una nación, no se lee o no se medita sobre las escrituras. Ese es el secreto, es muy sencillo. Y esa es la razón por la cual en Estados Unidos, o por la cual Estados Unidos no ha podido ser doblegada del todo a pesar de los ataques del humanismo, desde los medios, desde la educación, desde la academia, desde las mismas religiones, desde el mismo poder presidencial, desde el mismo Congreso. Estados Unidos ha sido atacado, pero no han podido, porque hay millones de hogares cristianos donde se conocen y se leen las escrituras. El cristianismo no es algo que deba ser usado para un fin o un utilitarismo para algo. Entonces la gente dice, bueno, sí hay que usar las escrituras en Nueva República porque así vamos a tener la gente controladita o vamos a alcanzar tal cosa. No es eso. El cristianismo es amar la verdad, aplicar la verdad, y el compromiso es con la verdad, con Dios. El cristianismo es ese seguimiento de los absolutos, de los morales absolutos contemplados en las escrituras. Entonces, sin que importe el precio, el cristiano sabe que tiene una responsabilidad con Dios para ayudar a su prójimo. Es eso. Eso se deriva solamente de un convencimiento interior del cristiano. El cristiano sabe que tiene una responsabilidad para influenciar a la sociedad. No es si quiere, es un deber. Felizmente pues los cristianos no necesitan ser mayoría para poder influenciar el entorno. Algo que siempre ha surgido aquí, por ejemplo, con el tema de Nueva República, de la propuesta que tenemos, es que si estamos a favor de una teocracia. No estamos a favor de una teocracia. Nos oponemos a una teocracia. ¿Por qué nos oponemos a una teocracia? Porque la misma Biblia dice que una teocracia solo vendrá con la segunda llegada de Cristo. Es sencillo. O sea, no pretendemos establecer el gobierno de Dios en la tierra, porque eso en sí mismo es anticristiano. Queremos un gobierno, queremos un Estado basado en los principios morales absolutos de las Escrituras, y eso lo define muy bien el apóstol Pedro en Hechos 4:19, cuando le habló al imperio de la época. Dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, todos los verdaderos cristianos han practicado a lo largo de la historia eso que puede llamarse desobediencia civil. Eso, bueno, se llama desobediencia civil. Cuando le dicen a un médico que debe practicar un aborto, o a un juez que debe casar un matrimonio, una pareja de homosexuales, o a un educador le ordenan que por ley debe enseñar que el aborto, que la homosexualidad, que la adopción de niños gay es algo deseable, que es algo bueno, un cristiano está en la obligación, eso no es opcional, está en la obligación de negarse. Vuelve y dice, recuerde, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es la esencia del partido que proponemos, el partido basado en los valores morales absolutos contenidos en las Escrituras. No es teocracia, es algo muy diferente. Este es el punto final que quería tratar en esta serie de conferencias. Tenemos, yo creo que tenemos un tiempo aquí mismo dentro de este panel de contestar algunas preguntas. Luis Humberto. Hola, buenas noches. No, la verdad es de que ha sido bien interesante esto, porque realmente nosotros en Guatemala visualizamos que
yo no sé si es así, pero el Partido Demócrata tiende precisamente a flexibilizar esos valores absolutos. Y nosotros en Guatemala lo consideramos como una, prácticamente estamos viendo un triunfo demócrata como una amenaza a los valores cristianos que tiene, que promueven los Estados Unidos, y lo vemos como una amenaza no para Guatemala, sino para Latinoamérica. Pero no sé si estamos en lo correcto. Bueno, la historia de Estados Unidos está llena, precisamente, lo mencionamos hoy, de esos gobernantes que, contradiciendo esos valores morales absolutos bajo los cuales se fundó la nación, invaden países, promueven guerras, se meten donde no los han llamado. Eso es un imperio. Eso es un imperio y eso no tiene nada que ver con la idea de la fundación de los estados. Por eso es que es tan importante este presidente actual, Trump. Ha sido el único gobernante de los últimos tiempos donde no se ha metido ni en un solo conflicto, en ninguno. No llevó tropas a Irak, no llevó tropas a Irán, no se metió en Afganistán, no se fue para la China, no se agarró con Vietnam, no se ha metido en ningún lado. Eso sí, protege su país de cualquier amenaza, pero no ha ido a buscar problemas donde no nos han llamado. Eso es un valor moral absoluto contenido en las escrituras y contenido en la Constitución de los Estados Unidos. Y es que lo que pasa es de que, de alguna manera, nosotros aquí decimos que cuando a Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Y aquí en Guatemala es ¿cómo te dijera yo? Es una... prácticamente también se vivió la elección de presidente de la presidencia de los Estados Unidos, y pues hay mucha gente triste porque perdió el presidente Trump. Otra gente dice, no, hay que esperar a que se cumplan todos los plazos y las denuncias que están haciendo, pero como al final nosotros estamos recibiendo noticias de segunda mano por los medios televisivos que precisamente son opositores al presidente, ¿no? Entonces, yo supongo que tendremos que esperar. Sí, yo en algún trino, Trump es de ese estilo. Si él se metió a esto y sabía y lo anunció que había un fraude, ya debe. Es más, lo dijo hace poco, salió en un video que tengo por ahí que no he podido publicar todavía, donde dice los atrapé a todos, los atrapé en el fango. Entonces, él tomó las medidas y todos, no fue trampa que puso él, fue la misma trampa que pusieron, que cayeron ahí mismo los mismos tramposos, y solamente Trump tomó la medida de marcar las boletas, y imagino que los organismos de inteligencia, que yo creo que deben tener llamadas, deben tener grabaciones, deben tener de todo. El jefe de la inteligencia más poderosa del mundo no va a tener eso, pues yo creo que los tiene. Ahora, regresando al tema que nos incumbe, que es precisamente el cristianismo, yo creo que acabas de decir algo muy interesante, y es precisamente la función. Yo lo escuchaba en la prédica del pastor donde me congrego el domingo, y es precisamente a vencer el temor. O sea, el temor no es de Dios. El único temor que realmente nosotros debemos de tener como cristianos es el temor a Dios. Pero precisamente cuando las circunstancias precisas no son las mejores, es cuando como cristianos debemos de manifestarnos. Es decir, no estamos hablando ahorita solo de política. En Centroamérica ahorita acaba de pasar la tormenta tropical ETA. Hizo mucho daño en Nicaragua, en el norte de Honduras y en el nororiente de Guatemala. Y ahorita estamos precisamente en esa crisis, pero él decía, miren, lo que tenemos que salir a hacer es a ayudar a la gente a ver en qué colaboramos. No solamente se trata de orar y sentarnos, sino que realmente de activar, porque él ponía como ejemplo, Jesucristo no se sentó a esperar a que todo pasara, sino al contrario, él se manifestó, él caminó, él hizo. Entonces ese era el ejemplo que él nos proponía seguir a los cristianos, y yo creo que eso es algo muy interesante, que realmente tal vez el pueblo cristiano muchas veces se ha acomodado a ver qué es lo que pasa. Entonces, es cierto lo que dice el señor Ricardo,
nosotros, o sea, un cristiano que practique la palabra de Dios se abstiene a cometer cosas ilícitas. Gracias por por la oportunidad. Gracias. Diana. Bueno, hola Ricardo y todos, ¿cómo les va? A ver, yo pensando un poco en lo que nos estás exponiendo sobre los principios de Nueva República, yo creo que es por ahí porque si ustedes miran las elecciones de lo que está pasando en Estados Unidos, 71 millones de votantes por Trump, lo que está mostrando es que la gente ama los valores, es fiel a los valores, a pesar de esa campaña tan terrible, a pesar de los lobbies que vemos en todos los aspectos, pro abortos, el LGTBI, la gente en su interior anhela otras cosas. En ese sentido, me parece que Nueva República es una opción que se irá consolidando obviamente a su medida y con el esfuerzo que se le ponga o le pongamos con el tiempo. Y más tarde, más temprano que tarde, todos estos valores se van a imponer. El relativismo moral no triunfa porque puede ganar batallas, pero no se va a sostener a él mismo. Es algo que carece de sentido, raya ya en la enajenación. O sea, yo soy lo que me percibo ser. No, eso no, usted es lo que es. O sea, yo no puedo decir que soy Superman y entonces me lanzo del 5º piso y voy a volar, no. Entonces se nos está vendiendo esa idea falsa. Las juventudes, pienso yo, el target más importante en este momento, porque busca, hay cosas diferentes y esto es como una magia para ellos y la venden como buena. Entonces a mí me interesaría conocer más del desarrollo que está llevando Nueva República, realmente cómo va montando su plataforma de esta manera que está haciendo con paneles, me parece bien, pero no conozco mucho más allá, entonces me gustaría que nos comentara, o no sé si estén de acuerdo. Pues la plataforma está ya lista desde hace mucho, la plataforma ideológica fundacional la hemos publicado por todos lados, está en la página www.nuevarepublica.com. Estamos trabajando en comités regionales, preparando a la gente para que lideren los procesos en las regiones, en las ciudades. Estos talleres es que hay mucho desconocimiento sobre el tema, sobre cómo funciona. Piensan que es que vamos a hacer una religión y no. Con ello no se trata de hacer una teocracia aquí, sino de aplicar los valores, los principios morales absolutos, que hemos visto en esta serie de conferencias que tienen un efecto pragmático, incluso para la gente que no cree en Dios. ¿Cuál es la posición de la Biblia en relación a iluminismo racionalista en la historia? Lo hemos visto. No es la posición de la Biblia respecto a eso, sino la posición de eso respecto a la Biblia. Es que la niega absolutamente. Eso es una de las hijos de las vertientes del humanismo. Todo lo que no esté de acuerdo con las escrituras es humanismo. Todo lo que niegue que Dios tiene el derecho a gobernarnos y que el hombre es perfectible y que puede gobernarse a sí mismo, decidir lo que es bueno y lo que es malo, es humanismo, es sencillo. Por eso es que mucha gente se confunde con tanta cosa, ¿no? Que es que este es marxista cultural, pero en lo económico es capitalista, este tipo es capitalista, pero tiene unos tintes de no, nada, eso, quítenle todo eso. Lo que no esté basado en las escrituras es humanismo y es enemigo del cristianismo. No se confundan con nada más. No, que es que fulano de tal dice que es cristiano y ora y toda la cosa, pero es que está a favor del aborto o de otras cosas que prohíben. El tipo es humanista. No hay gradualidad en eso. No, es una cosa o la otra. Mire, yo aprendí en estos días, antes quedan 3 minuticos, pues volvemos a entrar, pero aprendí en estos días
Porque yo decía que el homosexualismo era algo, básicamente una relación personal con Dios, o sea, un asunto que debería definir Dios la persona. Resulta que no, resulta que forma parte de esa agenda humanista que busca que se acaben las diferenciaciones entre hombre, mujer, entre Dios y hombre. Eso es lo que busca la agenda homosexual, y la empiezan a enseñar como gran filosofía y a ser implantada sistemáticamente. Quien haya aquí sido seguidor de Star Wars sabe que George Lucas empezó con ese temita, y lo que hace Jedi ahí es lo que está hablando el gurú de George Lucas. Eso, para acabar esas diferenciaciones, esas limitaciones que enseñan las escrituras, esas verdades que enseñan las escrituras. Entonces hablan de un universalismo, de un amor no sé cómo, de la luz, de que hay que seguir la energía, de que todo ese tipo de cosas que desencadenan en una época en que en Hollywood empezó a exaltar el homosexualismo. Eso empieza con la guerra de las Star Wars, empieza con eso. Estoy investigando más sobre ese tema para publicar, pero lo que he leído hasta ahora es realmente impresionante. O sea, no es un temita ahí de que una pareja de loquitas ahí para... No, eso es una agenda impuesta y desarrollada sistemáticamente por el globalismo mundial para eso, para desvirtuar lo que dicen las escrituras, para preparar el camino a un nuevo orden mundial. Tiene que ver con eso. Voy a apagar acá porque me queda un minuto. Si quieren volver a entrar, está bien. Si no quieren volver a entrar, pues perfecto. Yo les anuncio por correo electrónico cómo les va a llegar las certificaciones, e iniciaremos una segunda etapa más específica para quien tenga interés, no tanto en la influencia política, cultural, científica de lo que hemos visto, sino interés en lo que dicen las escrituras a nivel ya más profundo. Entonces voy a cortar acá y volvemos a, si quieren volver a entrar, pues vuelven a entrar. Muchísimas gracias por haber participado y estaremos ahí en contacto. Ya tienen mis correos, correo electrónico, pues estaremos en